Doctor Miguel Uribe Turbay, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, a usted y a todos los oyentes. Bueno, quedamos notificados de que las perturbaciones que está sufriendo Bogotá y que al parecer hoy van a ser especialmente duras, van a terminar el 8 de junio, que a partir del 8 de junio viene la recuperación, un mundo nuevo, un mundo distinto, un programa económico con un traslado de fondos de 1.7 billones para darle empleo a los jóvenes. Nadie sabe cómo ni de dónde va a sacar estos milagros la señora alcaldesa Claudia López. Pero su parecer, ¿qué es lo que nos interesa, doctor Uribe Turbay? Gracias, doctor Fernando. Bueno, hace tal vez unos 6 o 7 meses conversábamos usted y yo en este mismo programa sobre el supuesto plan Marshall que la alcaldesa en aquel entonces impulsaba para generar empleo, para promover la defensa del comercio, de la industria, del sector productivo en Bogotá. Aquella oportunidad dejábamos claro cómo ese plan Marshall no era cierto, no era acertado, cómo imponía cargas tributarias a los sectores que tenían la posibilidad de generar empleo y poder prosperar en medio de la pandemia. Contábamos además cómo el plan de infraestructura ambicioso que habíamos dejado desde la administración pasada estaba por completo paralizado y seguía tímidamente. Contábamos además cómo el plan de la generación de vivienda en Bogotá estaba también completamente ausente. Y pues lo que deja a uno, lo que genera sorpresa, es que durante todo el año pasado la alcaldesa se dedicó a pagar la economía y básicamente lo logró, generó el mayor desempleo, la mayor número de quiebras y ahora anuncia, a partir del 8 del próximo mes, anuncia que inicia la reactivación. Yo pues es obvio que espero que haya un proceso de reactivación, pero dudo profundamente que la alcaldesa tenga el interés y la capacidad para conseguirlo. Y por último, pues es completamente paradójico que en el momento en donde más ocupación de UCIs tenemos, donde más contagio, donde más muertes, donde Bogotá no ha logrado aplanar el tercer pico, pues ahora sí arranca la reactivación de todos los sectores. Yo creo que Claudia López ha demostrado su ineficiencia, su incapacidad y por supuesto su improvisación. Eso sin sumar al tema que hoy nos preocupa, que usted bien ha descrito durante estos días, y es su oportunismo en medio de esta violencia, marchas y obviamente su incapacidad para controlar estos bloqueos y este vandalismo que estamos viviendo en Bogotá, que es absurdo. La destrucción de la ciudad está pasándole al frente de las narices a la alcaldesa y básicamente los bogotanos nos sentimos completamente solos. El abandono de esta administración en medio de este desorden es absoluto. Doctor Miguel Uribe Turbay, hay un hecho que nos, no digamos que nos preocupa, que nos causa una enorme curiosidad. Ella va a hacer unos traslados presupuestales y cuenta con la venia del Consejo para cambiar el presupuesto y para dedicar unas sumas muy importantes al empleo juvenil. ¿Usted sabe o alguien sabe o se ha entendido cómo es que se va a favorecer el empleo juvenil en Bogotá con este programa de la alcaldesa Claudia López? No, doctor Fernando, desafortunadamente ni este ni otros programas tienen hoy un fundamento cierto. Desafortunadamente esta alcaldesa se ha caracterizado por improvisar y básicamente las oportunidades laborales que ha generado es a través de la contratación directa de cada vez más contratistas. Usted recordará que en Bogotá desde hace muchos años se ha venido denunciando lo que se conoce como las nóminas paralelas o la contratación desproporcionada de contratistas, que genera una carga burocrática, que genera un gasto adicional ineficiente y que además distrae un presupuesto que debe estar para la inversión, para la generación de procesos sociales, económicos, etcétera, la distrae para contratar amigos de la administración. Claudia López, desde el año pasado, se ha dedicado a decir que ha generado empleo a través de esta modalidad. Puso a las alcaldías locales a destinar casi el 30 o 40% de su presupuesto para contratar personas en las localidades, para poder cooptar liderazgos, para poder callar a las personas que se oponían a su administración. Básicamente la misma práctica que utilizó Gustavo Petro en su momento. Yo temo que lo que van a hacer en este momento con estos recursos es exactamente lo mismo. Van a buscar jóvenes
probablemente afines a la administración, y contratarlos directamente. Pero eso generará beneficio para una cantidad minoritaria, absolutamente minoritaria de jóvenes, y no es un programa ambicioso que genere estímulos para contratar jóvenes, que genere emprendimiento en los jóvenes, que genere mayores oportunidades de capacitación en los jóvenes, que es básicamente lo que nosotros hemos reclamado desde hace meses. Y creo que ese es el enfoque que debe tener cualquier programa en este momento, y es cómo logramos que las empresas, comercios, industrias, todos aquellos emprendimientos que han hecho un esfuerzo enorme para sobrevivir en el marco de esta pandemia, incluso de esta violencia, y que han querido prosperar, tengan recursos adicionales para poder contratar jóvenes, vincular jóvenes, formar jóvenes, y eso es lo que hoy no vemos en Bogotá. Hoy los programas de la alcaldía son poco ambiciosos, son realmente mediocres, y excúsenme esa palabra, doctor Fernando, pero es lo que hemos visto en Bogotá. Bogotá ha brillado por su ausencia, no tiene liderazgo en medio ni de la pandemia, ni de la reactivación, ni en medio de la autoridad que se requiere para controlar a estos vándalos y criminales que están hoy atemorizando y secuestrando a los colombianos. Doctor Miguel Uribe Turbay, déjenos insistir, cabeciduros que somos, porque uno entiende perfectamente, es muy fácil. Se destina una parte del presupuesto y se contrata jóvenes. ¿Se los contrata para qué? ¿Cuál es la oportunidad que van a tener esos jóvenes? ¿En qué consiste esa forma de contratación? Esa es la gran pregunta, porque pues contratar, sí, yo los contrato y después los descontrato cuando se acabe el presupuesto, pero los contrato ¿para hacer qué, doctor Miguel Uribe Turbay? Le hice la pregunta y tengo que insistir en ella con todo respeto. No sabemos. Es lamentable que en esta administración el manejo de este tipo de recursos ha sido completamente improvisado. Yo temo que va a ser, como usted acaba de mencionar, va a ser la contratación de un grupo de jóvenes que una vez se acabe el presupuesto tendrán que ser desvinculados. No habrá ningún apoyo estructural, ningún apoyo real, no se generará ningún tipo de estrategia estructural contra la pobreza o la desigualdad en materia de jóvenes. Y esa es exactamente la pregunta que usted hace, la que nos hacemos todos, pero no solamente con los recursos para los jóvenes, sino con los recursos para todo lo demás. Mire usted que todos los programas, incluso infraestructura, están completamente abandonados. Hay dudas sobre los procesos, hay una completa, y permítame también repetir, una completa improvisación. Es que la plata que hoy Bogotá está perdiendo por cuenta de la improvisación, el oportunismo e incluso la incoherencia de Claudia López es absurdo. En el momento en que más necesitaríamos asertividad, proactividad, donde necesitaríamos la capacidad de invertir los recursos en lo que más se necesita, es en el momento en donde hoy más vemos, como diría usted, o recordaría usted, como dijo Petro en algún momento, la plata se la están robando por las esquinas. Aquí uno podría decir que aquí la plata se está volando, pues, perdiendo también por las esquinas. Doctor Miguel Uribe Turbay, en las declaraciones de Claudia López hay un claro respaldo a los manifestantes. Déjeme decirle que no son manifestantes, se manifiesta el que se expresa de alguna manera y eso es legítimo. Yo no estoy de acuerdo con esto, con aquello, yo pienso de esta o de otra manera, pero sin agredir a los demás, sin generar violencia, sin paralizar las vías. Y todos los días en Bogotá hay más bloqueos que dañan ¿a quién? Pues dañan al que sufre el bloqueo, la gente que tiene que caminar, que tiene que hacer jornadas interminables para llegar a su casa, la gente que, como en cierto portal bien conocido, tiene que padecer las inclemencias de unas turbas desatadas que no dejan dormir, que no dejan vivir. Eso puede merecer apoyo de parte de la alcaldía. ¿Eso puede merecer respeto por parte de alguien? ¿La agresión contra la ciudadanía? Doctor Fernando, yo estoy convencido de que a la protesta hay que responderle con respeto, con diálogo, pero a la violencia con autoridad, sin impunidad, con sanciones concretas. Lo que usted está diciendo es completamente cierto. Manifestarse es legítimo, incluso es obvio que hoy hay una insatisfacción producto de la pandemia, producto de problemas históricos en el país que usted bien conoce y ha descrito, de procesos que se profundizaron de desigualdad y pobreza por cuenta de una pandemia que tuvo que vivir el mundo entero. Y obviamente una agitación de un sector político que de una manera oportunista ha venido utilizando ese descontento para poder preparar
la elección presidencial del próximo año. Pero digamos que la manifestación es completamente legítima, hay que defenderla, e incluso usted y yo, doctor Fernando, también hemos hecho parte de manifestaciones. La gran diferencia es que las que nosotros protagonizamos en buena parte son muchas veces como la de ayer en Cali. La de Cali ayer fue un gran ejemplo, un ejemplo para el país, un ejemplo para el mundo, en donde como unidamente, sin un solo desastre, sin una sola destrucción, sin violencia, sin una sola confrontación, miles de personas salen a la calle de una manera pacífica para decir no más, no nos secuestren más a través de los bloqueos, no queremos más bloqueos, no queremos más violencia, queremos poder trabajar, reactivar, etcétera. Ese tipo de movilizaciones son completamente legítimas y hay que defenderlas. Incluso hay que reconocer que hay sectores de la sociedad, particularmente jóvenes, que han querido manifestarse y que están hoy indignados, por la razón que sea, nos guste o no nos guste, están hoy indignados y hay que entenderlos. Pero lo que es completamente aberrante es que hoy la sociedad colombiana pareciera, en algún sector de la sociedad, naturalizar y normalizar los actos de violencia, los bloqueos, las vías de hecho, la criminalidad, la destrucción, y lo tratan de justificar en medio de la protesta. Eso es completamente absurdo y lo tenemos que rechazar contundentemente. No podemos permitir que en medio de un clima de insatisfacción se justifique, se patrocine o incluso se guarde silencio frente a lo que usted hoy está describiendo con tanta claridad, la destrucción absoluta y el daño de la sociedad colombiana. ¿Cómo es posible que en Bogotá se haya destruido la semana pasada por completo, como si hubiera pasado un huracán, la estación de San Mateo de Soacha, de Transmilenio? Es decir, hoy Soacha quedó completamente desconectada por cuenta de una turba de gente que fue a destruir Transmilenio. El Portal de las Américas igual. Tenemos esos daños que ya sabemos que han costado más de 18 o costarán más de 18.000 millones de pesos en Transmilenio recuperar. En Cali, más del 60% del sistema de transporte público masivo completamente destruido. Los bloqueos que han generado desempleo, pérdida de vidas animales, pérdida de insumos, los alimentos no llegan y entonces se quiebran las empresas, se cancelan las navieras en Buenaventura. ¿Cómo es posible que esto esté pasando y hoy no estemos todos los colombianos unidos? Pues es desafortunado, pero hay una ausencia de autoridad. Y aquí hay una ausencia de autoridad en buena parte también de los mandatarios locales, que son cómplices también de lo que hoy está pasando. Un buen ejemplo es Claudia López. Claudia López por no correr el riesgo de generar impopularidad en medio de la insatisfacción nacional del sector político o sector ciudadano que hoy se está manifestando, prefiere guardar silencio y evitar tener algún tipo de gesto que demuestre que está defendiendo a la ciudad. Y por supuesto en medio de esto no podría callarme y tengo que insistir en que yo desde hace meses hace semanas he venido promoviendo un plan de desbloqueo nacional. Necesitamos que el gobierno nacional asuma la autoridad en los territorios y acabe estos bloqueos. Y no los acabe necesariamente generando una confrontación, pero los acabe utilizando la legitimidad del Estado en el marco de los derechos humanos y la Constitución. Pero no puede ser que hoy Colombia esté secuestrada con los mismos retenes de las FARC de hace 20 años. Hoy las ciudades están completamente aisladas y pareciera que los colombianos somos completamente impotentes a este tipo de manifestaciones. Es que lo que estamos viendo, que como usted lo menciona, aquí en la 13 lo hemos visto, en Soacha hace 2 días o ayer, lo hemos visto a la salida de Zipaquirá, de Mosquera, de Madrid, lo hemos visto obviamente en Cali, lo vimos en Santander, etcétera, etcétera. Estos bloqueos, además por lo general, son 2, 3, 5 o 10 personas bien comunicadas, con entrenamiento, con logística, patrocinados, con algunos con armas, pero como esta inmensa minoría está evitando que la gran mayoría de los colombianos podamos movilizarnos, producir y prosperar. En ese orden de ideas, yo creo que los colombianos no podemos olvidar quienes patrocinaron estos actos vandálicos, esta violencia criminal, esta destrucción y estos bloqueos. No podemos olvidar quién los ha justificado y no podemos olvidar quién ha guardado silencio. Yo no puedo creer, todos los días busco pronunciamientos de algunos opinadores, periodistas, de algunos líderes políticos que han sido promotores de este paro, promotores de estas manifestaciones, para ver si se quejan alrededor de la violencia, pero no lo hacen, guardan absoluto silencio, porque aquí desafortunadamente para ese sector político prima el desprestigio y el debilitamiento del gobierno nacional antes de proteger al país. Hoy está en riesgo la democracia, está en riesgo la libertad de prensa, la libertad económica, la libertad de expresión. Hoy está en riesgo
la autoridad y el orden en este país. Y eso básicamente pone solamente en jaque a la sociedad colombiana. Nosotros no podemos permitir que las instituciones democráticas de Colombia corran el riesgo de ser destruidas por estos violentos. Doctor Miguel Uribe Turbay, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, muchísimas gracias por estas reflexiones tan oportunas y tan lúcidas que usted hace aquí en La Hora de la Verdad. Muchísimas gracias, doctor Uribe Turbay.